Muy bien, queridos hermanos, reciban un saludo muy especial aquí de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Bienvenida, hermana Raquel, nuevamente. Gracias. Y hoy vamos a tener la continuación de esta serie acerca del ecumenismo. Pero vamos a comenzar con una oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala también en este día poder compartir a través de estos medios tu palabra. Te rogamos, Señor, tu bendición para la hermana Raquel, que va a contestar a las preguntas y compartir también el tema. Te pedimos también por las personas que se conectan, las que irán a ver el programa después, o sea, bendiciéndoles, y que podamos también ser llenos de tu Santo Espíritu para poder entender cada mensaje, especialmente estos que están relacionados con los tiempos finales de los cuales hacemos parte nosotros como iglesia en este último tiempo. Bendícenos, acompáñanos y cuida de nosotros y de tu iglesia. Te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, sean todos bienvenidos. Es un gusto saber que están con nosotros en este martes. Y no olviden que ustedes pueden comunicarse con nosotros también. Envíanos sus preguntas. Hemos recibido algunas de las cuales están pendientes para contestar porque son otros temas diferentes. Pero si ustedes tienen preguntas en relación al tema o a la serie que estamos realizando, pueden también compartirlas enviándola al correo de info@sda1844.org. Allí pueden también compartir con nosotros, ya sea de preguntas o algún comentario del programa. Y esperamos que el Señor pueda bendecirnos y podamos cada día aprender más de su palabra. Y ustedes pueden también compartir el link también con otras personas para que otras personas puedan también ver el programa. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y hermana Raquel, nuevamente bienvenida al programa de hoy. Muy amable. Queremos comenzar recordando que hemos analizado desde el Antiguo Testamento, que fue el primer programa sobre el ecumenismo, y relacionado si había con relación al Antiguo Testamento algún momento de que la iglesia o el pueblo de Dios hubiera hecho algún asunto de ecumenismo. Eso mismo también lo vimos en el Nuevo Testamento, especialmente del ministerio del Señor Jesús. Y también vimos el programa anterior sobre los 7 periodos de la iglesia y cómo la iglesia del Señor ha mantenido los principios sin necesidad de hacer ningún asunto de tratado de ecumenismo con otras denominaciones. Pero hoy vamos a ir un poco más y es acerca de las señales de los tiempos finales en el cual estamos viviendo. Y tengo aquí una pregunta, hermana Raquel, para comenzar. Y la primera es, ¿está relacionado el ecumenismo con las señales de los tiempos? Generalmente lo consideramos un evento prácticamente contemporáneo, sin embargo tiene una trascendencia significativa y para ello desearía que consideráramos por un momento la definición inicial de los términos de ecumenismo y la forma en que actualmente se entiende. Inicialmente, como explicamos, el término ecumenismo es un término griego originalmente y está relacionado con una generalización de ideas comunes y compartidas, indistintamente de aspectos sociales, económicos, políticos, etc. Actualmente la comprensión acerca de este término se ha convertido en algo mucho más reducido, estableciendo prácticamente una referencia directa al mundo religioso en general. Por lo tanto, en las señales de los tiempos tenemos referencias a tales comportamientos. Como les decía, el término como tal es inexistente en las Sagradas Escrituras,
pero sí el significado y la correlación de comportamientos que genera esta actitud dentro del mundo religioso es constatable a lo largo de las señales de los tiempos para este último periodo de la historia. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel, por la respuesta. Hay una pregunta muy relacionada con lo que se ha mencionado, y es que si es parte, podemos decir, es parte del ecumenismo de los eventos finales, podemos decirlo así. Absolutamente. De hecho, el aspecto religioso va a ser fundamental para promover y motivar una globalización social, tanto de valores como también de creencias como tal. Y lo constatamos en la ampliación sistemática y regular que tenemos en el libro de Apocalipsis acerca de esta formación conjunta y globalizante de denominaciones. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel. Tengo una pregunta más, y es acerca de si proféticamente podemos decir que los poderes políticos del tiempo final se relacionan también con el ecumenismo. ¿Tienen algún asunto profético señalado en lo que podemos mencionar? Quizás hemos leído más el espíritu de profecía y obviamente es comprensible y es un hecho el ecumenismo dentro del mundo religioso, pero no siempre lo relacionamos con poderes políticos o civiles o sociales o inclusive militares o económicos. Sin embargo, cuando analizamos las profecías con mayor detalle e intentamos decodificar la simbología que está expuesta en tales declaraciones, constatamos que el ecumenismo como tal incluye naciones, gobiernos, sistemas económicos, y esa coordinación, esa vinculación con valores es lo que lo convierte en uno de los elementos fundamentales en el tiempo del fin. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel. Y nos gustaría que pudieran ampliarnos un poco más sobre esto, porque es interesante cuando hablamos de los poderes, como usted mencionó, ya sea económicos, políticos o militares, cómo podemos entonces relacionarlo como un asunto profético, el ecumenismo, ¿no? Y si ustedes tienen alguna pregunta, lo pueden hacer también en relación al tema de hoy, sobre las señales de los tiempos finales y cómo puede estos poderes ser parte de la profecía también en relación al ecumenismo. Muchas gracias, y bueno, hermana Raquel, es su tiempo, queremos ver un poco más amplio estos asuntos. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir esta presentación. Rogamos al Señor nos ayude a comprender estos importantes mensajes ya antiguos, pero más actuales que nunca, como señales de época o señales de los tiempos. Procedamos fundamentalmente al elemento de partida que vamos a considerar, basado en Daniel capítulo 7. Recordemos que la renación inicial de Daniel 7 lo tenemos en Daniel 2, con la imagen. Daniel 7 lo tenemos decodificado en forma de poderes expuestos en símbolos de bestias. Sabemos que en el mismo capítulo 7 se decodifica las bestias como reinos, los cuernos como monarcas y el surgimiento de otro cuerno entre esos 10. Cuando nos referimos directamente a Daniel 2, tenemos la secuencia de civilizaciones y imperios, como sería el neobabilónico, el medo-persa, el griego, el imperio romano, incluyendo tanto el este como el oeste de sus áreas de formación, y como consecuencia directa y como paralela acción a la caída del Imperio Romano Occidental en el 475 y las 10 tribus bárbaras fundamentales de la época, aparece otro poder más,
Y aquí en Daniel 2:7, siguiendo el paralelismo y la secuencia histórica de los eventos, constatamos 7 características que definen este otro cuerno. El primero es que son grandes palabras pronunciadas en contra del Altísimo. Es fundamental constatar que es netamente religioso dentro del contexto de una descripción política. El segundo dice que persigue a los santos del Altísimo, así que no solamente es una institución religiosa, sino que además es una institución opresiva y blasfema, es decir, habla contra Dios y persigue a los que siguen a Dios. Una tercera característica que podemos desdoblar de Daniel 7, 23 al 26 es que considera modificar los tiempos y la ley, es decir, la estructura de la distribución de semanas, meses y años, y también las leyes, la estructura estructural, valga la redundancia, de países, constituciones y religiones. Además, está enmarcada en un contexto profético numérico. Tenemos un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y esta profecía es triple, la tenemos en 3 versiones. Esta es una de ellas. Después tenemos la de los 1260 años, sería la segunda versión, y después también la de los 42 meses. Por lo tanto, es una triple confirmación de este mismo poder. Se nos dice además que asumirá liderazgo de dominio, es capaz de asumir y despojar poderes, y finalmente también será sometido y erradicado. Este es nuestro punto de partida para Daniel 7. Sin embargo, será en el Nuevo Testamento, con el seguimiento que estábamos haciendo de 2 Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 3 hasta el 12, es muy importante esta declaración profética en un área central del Nuevo Testamento, pronunciada por el apóstol Pablo. Y aquí se nos presentan significativos paralelos con Daniel capítulo 7. Inclusive nos da una visión mucho más cercana y real a lo que netamente se consideraba un devenir futuro. El primer elemento es que se nos habla de que es el enigma de la iniquidad, y obra acciones satánicas, y además tiene una doble caracterización: es el hombre de pecado y es hijo de perdición. Y tiene de nuevo 7 características que vamos a ver cómo son paralelas con Daniel 7, y esto es muy significativo. Dice que se opone a Dios, se exalta y se denomina como Dios, se eleva por encima de todo lo que puede ser venerado o adorado, y además se hace pasar por Dios mismo, y asume autoridad y actitud como un Dios. Realiza señales, prodigios, y promueve la injusticia y la práctica del mal. Estos elementos, si los colocáramos paralelamente, nos ayudan a considerar que lo que era un elemento netamente profético, el apóstol Pablo ya lo ve como proceso de formación. Y estamos en el primer siglo de nuestra era, porque dice, este día no llegará, porque el problema era cuándo iba a ser la segunda venida de Cristo, hasta que se dé esta apostasía y hasta que se revele el hijo de perdición. Esto es muy importante porque se nos dice que no estaba ocurriendo en ese momento, pero es previo al acercamiento de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, aquí ya tenemos claro la conexión con las señales del fin. Y ahora nos introducimos directamente en Apocalipsis. Hermanos, si hay un tema que está claramente enmarcado en el libro de Apocalipsis, es el ecumenismo.
Ya hemos estudiado los 7 periodos del cristianismo y ahora solamente deseo recapitularlo, el de las 7 iglesias. Ustedes tienen las citas tanto de Apocalipsis 2 como de Apocalipsis 3, pero remarcar de nuevo este principio. En el primero se nos dice, tú has perdido tu primer amor, hay un descenso significativo. En la segunda se nos habla que la sinagoga de Satanás está dentro. Además dice, estás sentada donde está sentada Satanás. Aquí están los nicolaitas, está Balaam y están los que están en contra de ambos. Además, en el cuarto periodo se nos habla de Jezabel, que realiza una intromisión y una seducción a apartarse de los principios. En el quinto hay una declaración clara. Te dices vivo, pero estás muerto. En el sexto volvemos y reconectamos con el segundo periodo, donde se vuelve a decir y a mencionar la sinagoga de Satanás, los judíos que se dicen ser, pero no son, igual que en el segundo periodo. Y en el séptimo, en nuestro presente, se nos habla de una situación de gran alarma y peligro al borde de ser rechazados por tibieza y autoglorificación. Sin olvidar todas estas situaciones a lo largo de la historia, hemos analizado parcialmente Apocalipsis 13 y de nuevo encontramos aquí esta triple conexión con Daniel 7 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, porque tenemos al dragón que es Satanás y él genera otra bestia. Y veamos qué características son otras 7 características. Tiene título de blasfemia, el dragón es el que le otorga el poder, promueve que se adore, en su boca se hablan blasfemias y maldades. Habla contra Dios, todo esto lo encontramos en Daniel 7 y lo teníamos en 2 de Tesalonicenses 2 también. Se sienta para que sea adorado como Dios. Y aquí tenemos la segunda versión de la profecía que ya habíamos mencionado de tiempos, tiempo y medio tiempo de Daniel 7. Aquí lo tenemos con los 42 meses. Recordemos, Daniel 7 nos dice que persigue a los santos, aquí se nos dice lucha contra los santos. Y lo que es muy significativo es que le otorga autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, no es un elemento aislado, no es una dinámica local, es expansivo y es creciente. Y nos damos cuenta que esa confirmación de Daniel 7 y de 2 de Tesalonicenses 2 es reiterada, pero al mismo tiempo se adjuntan detalles adicionales clarificatorios. Pero más tenemos sobre estos detalles siguiendo en Apocalipsis 13 al partir del 11, porque entonces aquí tenemos una relación trilateral. Ya tenemos a la bestia de los versículos previos, tenemos la otra bestia y tenemos la imagen de la bestia. Así que estamos en 3 áreas que cubren poderes, áreas geográficas y denominaciones diversas. Como les decía, no vamos a encontrar el término ecumenismo como tal, pero si nosotros analizamos los conceptos utilizados y la interrelación que plantean entre sí, la declaración ecuménica es clara, es evidente y constatable. Veámoslo originalmente. Es muy interesante acerca de esta otra bestia, es híbrida, es decir, tiene una impresión de cordero, pero habla como dragón. Tenemos una dualidad significativa. Se nos dice que ha obtenido el poder de la primera bestia para que ésta sea adorada. Y esto es importante, es decir, la conexión se da en una forma significativa. También hace grandes milagros. Y esos milagros y acciones espectaculares, con los engaños inclusive, tienen el objetivo de venerar y de ofrecer atención a esa primera bestia.
Si nosotros sabemos que la bestia es el poder papal, mientras que la otra bestia es un país como es Estados Unidos de América, el ecumenismo es fundamental. En este caso, sería únicamente a nivel político, podríamos considerar, porque el Vaticano es un país, tiene bandera y tiene su propia constitución. Estados Unidos es un país con soberanía propia, igual que lo es el Vaticano. Pero el elemento que vuelve e interconecta ambos elementos político-geográficos, es decir, un continente con otro continente, es precisamente la formación de la imagen de la bestia. Y de la imagen de la bestia se nos conecta propiamente con actos religiosos, se nos habla de adorar, de marcar, y tenemos también el elemento económico adicionado aquí. Así que cuando estamos hablando de este ecumenismo para las señales del fin, tenemos un cristianismo apóstata, como es el catolicismo, tenemos un cristianismo apóstata doblemente, como es el protestantismo, y tenemos un poder político, como es Estados Unidos, que genera su influencia y absorbe y promueve también el poder de otro poder político y además es religioso, como es la bestia o el Vaticano. Y tiene una influencia que no está basada única y exclusivamente en poder político o en poder religioso, puesto que una representa al catolicismo y otra al protestantismo, sino que además generan una coordinación económica, social y jerárquica, porque se nos habla de que no hay diferencia entre pequeños y grandes, adinerados y favorecidos, libres o cautivos, o sea, no hay diferencia social, no hay jerarquía o clases sociales, y que además hay un número específico, y el número es 666, enmarcado con lo que es la adoración conjunta al domingo. Esto es muy importante porque es una característica ecuménica en el sentido literal del término. Pero fijémonos que cuando seguimos correlativamente, fíjense que hemos empezado en Apocalipsis 2, hemos pasado a Apocalipsis 3, hemos dado el paso más allá a Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 14 volvemos a encontrar el ecumenismo y aquí tenemos los mensajes angélicos y tenemos otros 7 puntos muy importantes. Dice que está dirigido hacia aquellos que rinden culto a la bestia, a su imagen, a su marca. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque se asocia un ecumenismo religioso, político, económico y social. Sin embargo, en esa gran globalización se establece una diferencia. Hay un grupo que es el que es perseguido, de acuerdo a Daniel 7, es también ese que es maltratado, de acuerdo a cómo está descrito en 2 de Tesalonicenses 2, y es los que tienen la paciencia de los justos, cumplen los mandamientos de Dios y preservan la fe en Jesucristo. Por lo tanto, aquí encontramos esa dualidad entre la globalización y el ecumenismo y la singularidad y la unicidad en verdad y en fe. Y lo tenemos tanto en el segundo como en el tercer ángel. Si seguimos cronológicamente, es remarcable que en Apocalipsis capítulo 16, donde tenemos la descripción de las 7 plagas postreras, en todas es a causa del ecumenismo. Fíjense, es increíble cuando nosotros lo leemos. Fíjense, la primera está relacionada con la úlcera maligna y pestilente, pero cae sobre quién. Es fundamental, dice, los que tienen la marca de la bestia y veneran su imagen. Así que no podemos
desligar Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14 de Apocalipsis 16, porque el versículo nos dice letra por letra: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Perfecto ecumenismo. Los participantes de tal asociación reciben la primera plaga. Vamos con la segunda y la tercera, que tienen una dinámica muy interesante, porque la segunda afecta a las aguas saladas, mientras que la tercera a las aguas dulces. Sin embargo, la dinámica es la misma, porque esa agua se convierte en sangre de muerto. ¿Pero de quién? ¿Como símbolo de quién? Se dice que estos, la bestia y su imagen, ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y ahora beberán su sangre. Y fíjense que es interesante, porque aquí se nos vuelve a decir y confirmar lo que teníamos en Daniel 2, lo que teníamos en 2 de Tesalonicenses 2 y lo que teníamos en tanto Apocalipsis 13 como 14, que estos son poderes perseguidores. Y de nuevo es ese grupo humano el que está directamente influenciado. La cuarta plaga es increíblemente descriptiva, porque es el sol el que quema. El cuarto ángel derrama su copa sobre el sol. ¿Por qué? Porque el sol es la ley dominical. Es la adoración al sol, guardar el domingo. Adorar a Dios en domingo es adorar el sol. Todos los que tienen la marca, todos los que guardan el domingo, recibirán esta cuarta plaga. Y fíjense que esto es realmente importante, porque en el triple mensaje angélico tenemos la marca, el nombre y el número. Todos esos elementos identificativos están relacionados directamente y particularmente con la ley dominical, que está claramente enmarcada en la cuarta plaga. La quinta plaga, de nuevo, menciona a la bestia. Dice que cae sobre el trono de la bestia y es una oscuridad sobrenatural. Si ustedes recuerdan las 10 plagas de Egipto antes de la liberación de Israel de cautiverio, todas las plagas estaban relacionadas con elementos religiosos de la cultura egipcia. Por eso nosotros tenemos la primera con el Nilo, después tenemos ranas, después tenemos langostas y así sucesivamente. Y una de ellas es la oscuridad también en común. Es decir, ese trono de la bestia que nosotros cuando vamos por Daniel 7, vamos con Apocalipsis, vamos con 2 de Tesalonicenses, encontramos que está sentado en el trono y se conforma como Dios y exige adoración y es blasfemo en su comportamiento y acciones. Justamente ahí está relacionado la quinta plaga. Pero hermanos, vamos a la sexta. En la sexta tenemos el clímax de ese ecumenismo, porque se nos habla de 3 espíritus inmundos a manera de ranas, y tenemos al dragón, a la bestia y al falso profeta. Aquí tenemos de nuevo Apocalipsis 13 y tenemos de nuevo el triple mensaje angélico inscrito. Y aquí dice que van a todos los reyes de la tierra para unirlos para la última gran batalla, que sería Armagedón. Fíjense cuán significativo es, porque vemos un crecimiento en este aspecto. Ya no es solo religioso, ya no es solo un poder político, sino también una estructura militar. Y nosotros nos vamos a la séptima plaga. Y en la séptima plaga se menciona estrictamente que son espíritus demoníacos, y ahí está la gran Babilonia, que será destruida como consecuencia. Así que, hermanos, en las plagas hay una mención
específica de este ecumenismo en Apocalipsis 16. Seguimos avanzando, nos vamos a Apocalipsis 17 y fíjense otros 7 puntos con otros 7 nombres. Sabemos que la mujer es un símbolo de iglesia y esta puede ser la iglesia pura que nosotros encontramos en Apocalipsis 12 o la inmoral o la ramera que nosotros encontramos en Apocalipsis 17. Se le llama la gran ramera, el gran misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, la bestia, la gran metrópoli, la mujer. Tenemos 7 apelativos que nos permiten reunir cada una de estas características. Y considerando la descripción en Apocalipsis 17, yo les recomiendo que lo estudien a mayor detalle. Yo me limito estrictamente a la perspectiva ecuménica, pero de nuevo encontramos 7 características. Dice que se relaciona con todos los reyes y moradores de la tierra, poder político, poder religioso y además aglomeración de población, es decir, sin limitación alguna en relación a la población mundial. Recuerden, de nuevo, estamos hablando de blasfemias, abominaciones e inmundicias, lo cual es todo relacionado con las anteriores referencias. De nuevo, vuelve a reenfatizarse que es una actitud perseguidora y opresiva de los fieles. La forma de su descripción de vestuario como deporte y actitud la presenta como una mujer de dudosa reputación dentro del contexto simbólico de denominación religiosa. Tenemos de nuevo, y aquí volvemos de nuevo también a Apocalipsis 13, a Daniel capítulo 7, volvemos a encontrar los 10 cuernos, los 10 reyes. Se nos habla de multitudes como naciones, lenguas y pueblos, y la lucha, la persecución contra el Cordero, y el Cordero los derrotará. Y aquí se nos expresa claramente de nuevo esos 10 cuernos como esos 10 poderes que juntamente con la bestia serán finalmente eliminados. Así que nos damos cuenta en una forma secuencial, desde Apocalipsis 2, hemos encontrado unas evidencias claras y profundas de ecumenismo, pero llegamos a Apocalipsis 18. Fíjense cómo va creciendo la intensidad tanto de acción como de información. Y aquí tenemos Babilonia de nuevo, es Apocalipsis 18, el mensaje del otro ángel que viene a fortalecer el triple mensaje de Apocalipsis 14. Y ahora tenemos una reiteración del segundo mensaje angélico y se nos dice que es residencia de todo demonio. Y aquí encontramos de nuevo ese triple elemento que habíamos considerado. Ya el aspecto religioso entre el catolicismo apóstata, el protestantismo apóstata, el paganismo estaba claramente definido en Apocalipsis 13. Aquí lo tenemos otra triple unión: naciones, monarcas y comerciantes. Tenemos el poder político, tenemos la estructura geopolítica, territorios específicos, soberanos, unificados, y tenemos el poder económico. Esto es realmente significativo. Tenemos 3 poderes religiosos políticos y tenemos también la asociación con otros 3 poderes geopolíticos y económicos. Y ahora el Señor una vez clama, hay una apelación por la sentencia y el fallo final. Dice: salid para que no seáis parte ni de sus pecados ni de sus plagas. Y parte de esos pecados son doctrinas falsas, asociación con poder político, vínculos y alianzas económicas
un seguimiento sistemático como proyecto el ecumenismo para cubrir toda sociedad, humanidad y dominios, para finalmente convertirse también en un poder perseguidor y rechazador de la verdad en forma abierta y destructiva, cuando se relaciona directamente con los últimos eventos de la historia de este mundo. Así que creo que es realmente muy importante que las profecías que mencionamos en una forma común y regular, ya llegando al final de esta presentación, esta es nuestra última diapositiva, nos enmarca claramente Apocalipsis 18 como el final y cierre de esa globalización religiosa, política y económica, y a los fieles como los que realmente, aunque son una minoría, son preservados en el bien por no formar parte de estas actividades ecuménicas, por no formar parte de estas acciones de alianzas, de compromisos con la verdad, con poderes políticos, sociales o influencias y beneficios económicos. Así pues, cerramos esta presentación con esta última diapositiva. Muchas gracias, hermana Raquel, por la presentación bastante interesante acerca de cómo es Apocalipsis especialmente, ¿no? Porque usted habló también de Daniel y aquel entonces cómo se presenta también esta parte del ecumenismo, pero especialmente cuando miramos el libro de Apocalipsis, como usted lo presentó, uno a uno hay un asunto relacionado con el ecumenismo. Y es interesante, no solamente ecumenismo religioso, ¿no? Sino también está el ecumenismo político, el ecumenismo económico, que se relacionan en estos poderes para unirse y hacer la guerra también a la iglesia del Señor. Así es, queridos hermanos y hermanas que nos están siguiendo, ustedes pueden también, si tienen alguna pregunta en relación al tema de hoy, si quieren de pronto alguna aclaración más, pueden escribirnos al correo de info@sda1844.org y allí estaríamos dispuestos para contestar las preguntas. Hay varios capítulos que usted usó y entre eso está el Apocalipsis 17, pero Apocalipsis 17 tiene varios aspectos importantes. Es muy rica en contenido, sí, ciertamente. Y seguramente vamos a tratar de en alguna ocasión poder hablar un poco más sobre Apocalipsis 17. Nos gustaría que pudiera acompañarnos aquí en el programa de preguntas y respuestas para tratar algunos aspectos en relación a este capítulo. Pero cuando nosotros miramos en estos aspectos que hemos mirado hoy, ¿dónde está la iglesia del Señor? Aquí habla usted de asuntos políticos, asuntos religiosos, pero ahí la iglesia de Dios, ¿cómo se ha mantenido en esa época finales? Bueno, la mayoría ha cedido a los compromisos, lo hemos estudiado en la presentación anterior, el tema siguiendo el periodo de las 7 iglesias. Sin embargo, también hemos confirmado que había antipas, es decir, los que eran contrarios, aun cuando dentro de la propia estructura organizativa estaban siendo, influenciados por esa relación iglesia-estado, que pues facilitaba pues la proyección y la anexión de gentiles paganos dentro del cristianismo, y ellos todos sufrieron persecución, rechazo, expulsión, excomunión, y es interesante que el Señor enmarca siempre: retén lo que tienes, aunque hay pocos que han quedado. Y en el último periodo es tan triste cómo se cierra, porque el Señor antes había dicho: hay unos pocos, aunque tienes poca fuerza, pero has hecho tu parte. Aquí dice: si alguien oye mi voz.
O sea, ya no hablamos, es menos que un remanente. Es decir, ya se cuestiona si realmente alguien está firme. Ya, y eso lo vemos en la historia también del Antiguo Testamento, ¿no? Porque el pueblo de Israel también el Señor le llamó inicialmente porque algunos se habían desviado, pero ya después ya no eran algunos, sino era prácticamente el pueblo en general, y eran unos pocos, como lo hemos estudiado en la lección de escuela sabática, había unos pocos que todavía se mantenían de parte del Señor, aquellos que querían y les dolía la situación, como en su mayoría el pueblo se había ido a la idolatría, a cambiar los principios divinos, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido en la historia también de los 7 periodos de la iglesia, ¿no? Ese remanente seguramente cada vez más poco, para mantener la fidelidad, en mantener los principios del Señor y no ceder al ecumenismo, porque eso es lo que estamos hablando, o sea, cómo hacer de que no podamos negociar en ningún momento y comprometer los principios del Señor, sino ser esos pocos en el cual se mantenga los principios divinos tal como están en su palabra. No sé si hay algo más que podamos mencionar para Sí, terminar. hermano, yo creo que usted ha enfatizado lo que es realmente más importante. Lo que creo que deberíamos entender es que el Señor nos ha dado una información tan valiosa, tan profunda, el estudio de su palabra, la concientización de lo que ocurre a nuestro alrededor bajo el prisma profético, debe promover en nosotros no temor en el sentido estricto del término, sino un sentido de vigilancia, de reconocimiento de nuestras falencias, de manera que oremos a Dios, supliquemos a Dios para que haya una transformación en nosotros, un sentido de oración, de estudio, de solemnidad, de reverencia al tiempo en el cual estamos viviendo, para que Dios nos conceda ser de aquellos que escuchan su voz y abren la puerta. Amén, amén. Y creo que el tema de hoy ha sido muy interesante porque tiene que ver con los acontecimientos finales, las señales finales, en relación a cómo cada vez se hace más difícil para la iglesia del Señor, porque los poderes políticos, religiosos se están uniendo cada vez más, y va a ser aquellos fieles. Por eso el Espíritu de Profecía dice: vamos a necesitar una fe que sea capaz de soportar el cansancio, el hambre y la demora. Y ahí estamos llamados cada uno de nosotros a tener una conexión muy cerca del Señor, para que podamos mantener esa fe y poder soportar cualquier cosa que pueda venir cuando estas profecías se están cumpliendo así rápidamente. El Señor nos bendiga para que podamos estar preparados para los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Muchas gracias, hermana Raquel, por haber compartido con nosotros nuevamente en este programa. Y ¿qué podemos decir? En la próxima semana vamos a hacer una pequeña introducción en la secuencia de esta serie acerca del ecumenismo, porque no hemos terminado. Podemos hablar todavía un poco más en relación a la iglesia en este último tiempo, y entonces luego vamos a retomar el tema nuevamente. Y así que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor por la oportunidad de poder haber estado juntos. Agradecemos también al departamento de multimedia, a nuestro hermano Omar. Hoy no está en Guatemala, hoy lo tenemos aquí detrás de cámara. Así de que muchas gracias, mi hermano Omar, por podernos permitir también de que este programa pueda llegar a diferentes lugares. Y no olviden, ustedes pueden también participar con nosotros escribiéndonos, y agradecemos a las personas que ya nos han escrito una y otra vez en relación a otros temas que vamos a tratar más adelante. Vamos a terminar con una oración, hermana Raquel, por favor. Gracias.
Padre nuestro en los cielos, ante ti nos inclinamos y lo hacemos alabando tu nombre por las maravillosas verdades que nos has confiado en tu palabra. Ayúdanos a tener certeza del espíritu de profecía. Ayúdanos con una doble medida de tu espíritu para que seamos iluminados a entender los eventos que se suceden en nuestro medio y podamos ser conscientes de la seriedad del tiempo en el que nos ha tocado vivir. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestro corazón, nuestra mente, a vivir a la altura de la verdad que nos has dado. Enséñanos, Señor, a comprender, a ser transformados a tu imagen y semejanza y a ser cualificados por medio de tu Espíritu para también anunciar a otros estos eventos inminentes y finales de la historia de la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, hermana Raquel, y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. No olviden que el próximo martes vamos a estar nuevamente al aire y vamos a tener un programa especial del cual estamos invitándoles para que ustedes puedan también estar con nosotros. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad.